El músculo vasto lateral o vasto externo. Esta es una porción del músculo del cuádriceps. El músculo cuádriceps tiene una importante función sobre el movimiento de la rodilla y de todo el miembro inferior, así como en todo tipo de movimientos, marchas, carreras, saltos, y en los esfuerzos como lo es subir y bajar escaleras o pendientes, y también transportar objetos pesados. El cuádriceps es el músculo más voluminoso de la parte anterior del muslo. Recibe este nombre porque está compuesto por 4 vientres musculares. Estas porciones o cabezas son recto femoral, vasto intermedio, vasto interno y vasto externo. El músculo recto femoral o anterior viene desde la pelvis y la cadera y es la porción que ocupa la posición central y más superficial. Esta porción del músculo es biarticular, es decir, tiene función sobre la rodilla, pero también sobre la articulación de la cadera, porque es flexor de la cadera. El músculo vasto medial o interno está situado en la parte interna del muslo. El vasto intermedio o crural, situado en la parte central del muslo y es la porción más profunda. Y en lo que nos compete en este trabajo, que es el vasto lateral o externo, está situado en la parte más externa. El cuádriceps recibe inervación del nervio femoral e irrigación de la arteria del cuádriceps, que es rama de la arteria femoral. Las 4 porciones tienen orígenes diferentes, pero todas se unen en un tendón común que se inserta en la rótula, llamado tendón del cuádriceps. De la rótula sale un ligamento rotuliano, que es la prolongación del tendón, de inserción inferior de las 4 porciones del músculo cuádriceps. El cuádriceps es la principal y más potente extensor de la rodilla, es decir, su principal función es extender la rodilla para colocar la pierna completamente recta. Como hemos comentado antes, el recto femoral no solo actúa en la rodilla, sino que también es flexor de cadera, es decir, que ayuda a realizar el movimiento de aproximar el muslo al pecho. El cuádriceps es imprescindible en todo tipo de actividades de la vida cotidiana, como lo es caminar, subir y bajar escaleras, transportar peso y por supuesto en el deporte, ya sea para correr, saltar, cambiar de dirección, etc. El cuádriceps va a intervenir en todos los desplazamientos. Además, el cuádriceps no trabaja cuando se produce extensión de rodilla, que viene a ser trabajo concéntrico, sino que también realiza de forma continua un importante trabajo excéntrico, en el que el músculo está contraído al mismo tiempo que se estira. Este tipo de trabajo lo realiza el cuádriceps, por ejemplo, al bajar una rampa o escaleras. Las 4 porciones del cuádriceps se insertan en la rótula y traccionan de ella. Esto puede ocasionar que si una porción es más fuerte que otra, la tracción sea diferente. Esta situación puede ocasionar que la rótula quede desplazada, estando descentrada del surco entre los cóndilos femorales. Es frecuente este tipo de alteraciones que suelen cursar con dolor o molestia al realizar ejercicios o caminar. Mientras más voluminoso y potente es el músculo, con mayor facilidad sufre consecuencias de inmovilidad. Los periodos de sedentarismo o inmovilización provocan que la musculatura vaya perdiendo volumen y además fuerza. Esta fuerza se va perdiendo poco a poco.
Esto es un proceso natural que solo es evitable si los músculos mantienen un cierto nivel de actividad. Es por ello que en las operaciones de rodilla, tanto en pacientes jóvenes como en personas de edad avanzada, es fundamental mantener un mínimo nivel de ejercicio, aunque sea en cama, para así obligar al organismo a mantener la musculatura durante tiempo y que la pérdida de masa muscular no sea tan rápida. En el caso del cuádriceps, al ser tan voluminoso, es también muy dado a perder tamaño como consecuencia de la inmovilización o periodo de encame. Es por ello que en las operaciones, sobre todo de rodilla, como se dijo anteriormente, es fundamental entrenar la musculatura antes y después de la operación, aunque sean ejercicios suaves para aletargar la pérdida de la musculatura y favorecer la posterior recuperación. Continuando la descripción del músculo que nos compete el estudio, retomamos el punto para explicar que el vasto lateral o externo es uno de los 4 músculos que conforman el cuádriceps, como anteriormente dijimos. Estos músculos trabajan en conjunto para extender la rodilla. El vasto lateral o externo es susceptible a los desgarros de la fibra muscular, que se denomina esguince muscular, a lo largo de la extensión de la rodilla durante la realización de deportes y actividades cotidianas. El vasto lateral o externo está ubicado sobre la articulación de la rodilla, hacia la parte externa de la pierna. Se encuentra en el tracto iliotibial, que es una banda de fascia que corre de modo vertical a lo largo del músculo externo. El vasto lateral o externo nace de una amplia aponeurosis que se inserta en la línea intertrocantérica, a los bordes anterior e inferior del trocante mayor del fémur, al lado externo de la tuberosidad glútea y a la mitad superior y externa de la línea áspera. Unas fibras nacen del tendón del glúteo mayor y el tabique intermuscular externo justo entre el vasto externo y la porción corta del bíceps femoral. Las fibras forman una masa fuerte unida a una potente aponeurosis que acompaña al músculo unos 3/4 de su extensión. Y de hecho, de la profunda superficie de la aponeurosis nacen muchas de las fibras del mismo músculo. En la porción distal del músculo, la aponeurosis se contrae y las fibras terminan en un tendón que va a parar al borde lateral de la rótula, fusionándose con los tendones del resto del cuádriceps, contribuyendo también con una expansión de la cápsula que cubre la articulación de la rodilla. Se origina en toda la cara externa del fémur, desde el trocante mayor a la línea áspera, sobre todo en sus 2/3 posteriores. La orientación de las fibras tiene una trayectoria hacia abajo y adelante. Se inserta el borde superoexterno de la rótula, contribuyendo a formar el tendón del cuádriceps. Algunas fibras continúan hacia abajo para finalizar en la tibia. El músculo tiene como acción principal la extensión de la rodilla y además tiene como acción contraproducente su tendencia a desviar la rótula hacia afuera. Es el músculo antigravitatorio fundamental, es decir, evita el descenso del centro de gravedad. Posee una inervación que le permite contraerse en función a la necesidad antigravitatoria. Al estar en su mitad reforzado por la fascia lata, le permite aumentar su tensión, siendo esta muy eficaz. La irrigación sanguínea del vasto lateral o externo la proveen ramas de la arteria femoral, la cual es continua de la arteria ilíaca externa. La inervación del músculo está dada por fibras del nervio femoral, el cual lleva fibras de los nervios L2, L4.
Otras acciones principales del vasto lateral o externo es la contracción, que estabiliza la articulación de la rodilla y causa la extensión de la pierna, es decir, aleja la pierna de la nalga. Las otras porciones del músculo cuádriceps crural son agonistas en las funciones del vasto lateral. Los músculos isquiotibiales son antagonistas de las funciones del vasto lateral. Gracias al vasto lateral, la extensión de la rodilla se lleva a cabo sobre su eje transversal en plano sagital. Al mismo tiempo, visto desde el plano frontal, atraviesa los cóndilos femorales horizontalmente. El eje del fémur no se encuentra exactamente en la prolongación del eje de la pierna, formando un ángulo obtuso hacia afuera de 170 grados a 175 grados, siendo este el valgus fisiológico de la rodilla. Según Ian Palmer, en su libro Fundamentos de las técnicas de evaluación musculoesqueléticas del posicionamiento para evaluar el vasto lateral, se coloca al participante en posición sedente o semisedente, con la cadera flexionada 45 grados y la rodilla flexionada 90 grados, por fuera del extremo de la camilla con apoyo bajo la rodilla. A esta posición se denomina posición antigravitatoria. Con esto se busca estabilizar el músculo a evaluar, que en nuestro caso es el músculo vasto lateral externo. Inmediatamente se extiende la articulación de la rodilla a 0 grados o extensión completa. Concatenadamente a ello, se aplica una resistencia en la superficie anterior proximal de la articulación del tobillo y se estabiliza el muslo. La otra manera para evaluar el músculo vasto lateral o externo es a través de la sustitución. En la posición de gravedad minimizada, el paciente yace en la camilla y extiende la cadera causando la extensión pasiva de la articulación de la rodilla. El paciente flexionaría rápidamente la rodilla y luego la relajaría. Y finalmente, el músculo articular de la rodilla, el cual es un músculo accesorio para la extensión de la rodilla, tira superiormente de la cápsula articular durante el movimiento, para prevenir que la cápsula quede atrapada en la articulación. Y la otra forma de valorar el vasto lateral o externo es colocando al paciente en decúbito lateral, o la extremidad de prueba apoyada de una superficie libre de fricción, donde la cadera esté flexionada 45 grados y la rodilla 90 grados. A esta posición se le denomina gravedad minimizada. Como lo describen en el libro Anatomía y Movimiento Humano, Estructuras y Funcionamiento, escrito por Palastanga y colaboradores, la palpación del músculo vasolateral o externo se puede efectuar no solo en una camilla, sino de manera sedente, en una silla, estirando la rodilla, sobre todo contra una resistencia. El movimiento principal del músculo vasolateral o externo es principalmente extensor de la pierna en la articulación de la rodilla. Recordemos que el vasto lateral pertenece al grupo del cuádriceps, por ende, es un músculo poliarticular, porque está conformado de varios músculos, como lo son el vasto interno, vasto medial, recto anterior, vasto externo o lateral, de los cuales el vasto interno y medial cumplen la misma función del vasto externo o lateral, es decir, que tienen como acción principal el extender la pierna desde la rodilla. Y por esta misma razón, el vasto interno y el vasto medial son músculos primarios. Es por ello que el vasto lateral o externo no puede cumplir otra función en donde no esté acompañado por este grupo de músculos.